todos la bienvenida a esta novena videoconferencia de la serie de 11 que hemos venido realizando en la red de transmisión del conocimiento. Esta serie de eventos dieron inicio el pasado 23 de septiembre y bueno, el día de hoy ya estamos llegando al final, vamos por la novena de 11. El objetivo de estas jornadas que han sido intensas y semanales ha sido poder presentarle a toda la comunidad estadística los resultados de los actuales grupos de trabajo que han estado trabajando y funcionando durante el bienio 2020 y 2021 al alero de la Conferencia de Estadística de las Américas de la CEPAL. El día de hoy nos convoca el grupo de trabajo del sector servicios que ha estado trabajando durante todo el bienio en la preparación de una guía para la medición de precios y volúmenes del sector servicios. Este grupo de trabajo ha estado liderado por el DANE de Colombia y ha contado con el apoyo de la División de Estadísticas de la CEPAL como Secretaría Técnica. Para dar inicio a este evento, dejo con ustedes a Javier Mancero, quien está en representación de Rolando Ocampo, por parte de la División de Estadística, quien nos dará unas pequeñas palabras de bienvenida. Adelante, Javier. Muchas gracias, Olga. Buenos días y buenas tardes, colegas. Gracias por estar aquí presentes y bueno, gracias también a Eurides Triana, que nos acompaña hoy día para realizar esta presentación. Yo solamente quisiera mencionar dos cosas. La primera es que, bueno, esto es parte de un proceso que se ha venido llevando a cabo en las últimas semanas, ¿verdad? Y que conduce al cierre de los grupos de trabajo que estuvieron operando en el bienio 2020-2021. La presentación formal, digamos, o el periodo de cierre formal de este trabajo ocurre la próxima semana, en la 11ª reunión de la Conferencia Estadística de las Américas. Y en ese sentido, estamos muy contentos con esta colaboración que hemos hecho con el INE de Chile en organizar estas charlas de difusión de los productos que se han ido realizando. Muchas veces, y aprendiendo de la experiencia de bienios anteriores, los resultados de los grupos de trabajo no tenían la suficiente difusión y muchas veces uno no lograba darse cuenta de todo lo que se estaba produciendo, y eso es algo que esperamos esta serie de webinars ayude a solucionar y que efectivamente sean productos que sean útiles para el quehacer estadístico de la región. Y el segundo aspecto que quisiera destacar es que en las temáticas que tradicionalmente han abordado los grupos de trabajo de la conferencia estadística, vemos que hay muchas veces temas que son más bien de tipo institucional, organización institucional, calidad estadística, por ejemplo, y en los que son temáticos, generalmente los grupos de trabajo abordan muchos temas relacionados con la estadística social, ¿sí? Tenemos grupos de empleo, tenemos temas de migraciones, tenemos, bueno, una serie de grupos diversos. Y las estadísticas económicas en general, digamos, están subrepresentadas en la conferencia. Entonces nos alegra mucho por ese lado también el trabajo que se ha realizado en este bienio en el tema de el sector servicios y la construcción para la medición de precios y volúmenes correspondientes, porque sentimos que también era una deuda desde esa perspectiva, digamos, el poder generar productos que sean relevantes para la producción de estadísticas económicas. Sin más, por mi lado, bueno, y transmitirles los saludos de Rolando Campo, el director de la División de Estadísticas, le devuelvo la palabra a Olga. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tus palabras. Bueno, un poquito el trabajo que será presentado el día de hoy, como ya hemos dicho, pertenece al grupo de trabajo del sector de servicios y en la elaboración de este producto participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Antes de darle la palabra a Eurides para que nos haga su presentación, quiero recordarles que durante el evento pueden hacernos llegar sus consultas o comentarios a través del chat, o bien pueden ir levantando su mano virtual y al final de la presentación tendremos un espacio para resolver sus inquietudes y escuchar sus comentarios. Por tanto, quienes deseen que sus micrófonos sean abiertos, les rogamos que levanten su mano virtual. Sin más, para entrar en materia, dejo con ustedes a Eurides Triana del DANE, quien estará a cargo de la presentación de esta guía. Adelante, Eurides. Bueno, buenos días a todos. Pido disculpas por, como dijo Olga, pues muchas veces nos está presentando esto todos los días, ¿cierto? Diría mi abuelita, no aprenden.
pero bueno, es cosas del diario vivir y toca afrontarlas de la mejor forma. Darle solución, encontramos solución y como todo, y nada, entonces vamos a lo que nos atae y es una presentación del trabajo que realizamos acá en la parte de servicios y de la construcción para la guía de medición de precios y volúmenes. Vamos a presentar la recopilación de la información de cada uno de los países, como lo mencionó Olga. Al inicio hay que aclarar algo de pronto, al inicio pues de este gran trabajo tenía un título de sector de servicios, nada más, sino que simplemente encontramos que habían índices o deflactores de precios de construcción y obviamente por la SIU, construcción no está en servicios. Entonces decidimos desde acá, desde el DANEL, del grupo interno, entonces decidimos llamarlo Grupo de Trabajo Sector Servicios y de la Construcción, sencillamente porque teníamos un índice para la construcción, que el cual en la ciudad está en otro ítem y decidimos como formarle esa parte para que incluirlo y no excluirlo porque era un buen trabajo, ¿cierto? Entonces, todo es bienvenido. Sencillamente, pues hago esa aclaración, ¿bien? Para esa parte. Entonces, eso sí, yo lo hice, entonces yo fui el que, digamos, de colocarle ese título, pero entonces por eso aclaro esa parte. Bueno, sencillamente eso. Bueno, la presentación que les traigo hoy pues va a tener ahí un contenido, pues aunque usted ya gran parte lo conoce, pero no importa, vamos a hablar del objetivo general de esto, los específicos que armamos, la estructura del documento final, la estrategia de elaboración, muy importante, creo que este es el punto más principal acá por cuando preguntamos respecto a cuál era como la función, digamos, de estas presentaciones. Entonces, está más enfocado en la estrategia de la elaboración o recopilación de este documento, en el cual este documento, pues, tenemos un ítem de lo que llamamos las buenas prácticas. Asimismo, también se los vamos a presentar. También era bueno poder presentar acá los obstáculos encontrados y asimismo cómo fue que si, podemos subir, pasar o sobrepasar esos obstáculos presentados. También en el camino hubo una inclusión de la perspectiva de género, entonces fueron cositas que iban alimentando la recopilación y al final del día la elaboración de este documento. Bien. También tenemos aquí unos comentarios por parte de la CEPAL para cada los informes entregados y tenemos un avance del plan de actividades respecto a este documento. Bien, entonces las preguntas es al final, ¿cierto? ¿O las pueden ir haciendo a medida? Ahí sí no te escuché, Olga. Es para estar Sí, no, la pendiente. idea es que las preguntas las hagamos al final de tu presentación, Eurídice. Perfecto, listo. Listo. Era para eso, para saber cómo ir trabajando, ¿vale? Entonces, aquí voy a leer textualmente de pronto un parrafito, algo importante, pero principalmente el objetivo general de este trabajo era la elaboración de un documento que recopilara las experiencias, sí, bajo los parámetros establecidos y acordados entre los países en esa reunión primera, ya cuando todos los países se reunieron y dijeron, bueno, ¿quién tiene índices de precios y volúmenes del sector servicios? Y entonces empezaban a alzar la mano. Colombia decía, ay, nosotros tenemos aquí un índice de alojamiento y tenemos un índice que hace deflactar para las construcciones de obras civiles, y así sucesivamente cada país. Entonces el objetivo principal era pues coger y poder elaborar un documento que recopilara todas esas experiencias en los países en la cuestión de medición de precios y volúmenes del sector de servicios. Bueno, y esto que contribuye a un mejor direccionamiento al tema de la región y a respuesta a poca información existente sobre este en particular y servir como de referencia dentro de sus campos de acción. Aquí también pues la importante sería que sirva de referencia tanto a los países que hicieron parte de este trabajo como los demás países de la región y obviamente a la parte académica y por qué no todo el mundo pues que pueda consultar este tipo de documentos.
Para poder cumplir pues este objetivo general que nos habíamos planteado, pues primero pues identificar las experiencias y las buenas prácticas sobre la medición de precios y volúmenes del sector de servicios aquí en Latinoamérica. Luego cada uno de los países pues lo que tenía que era documentar esas experiencias y las buenas prácticas en torno a la medición de precios y volúmenes del sector servicios y de la construcción. El tercer objetivo específico para cumplir esta parte entonces sería servir como referente para la elaboración de los índices para el sector servicios y la construcción. Y por último, medir el impacto y la contribución de la perspectiva de género en el sector servicios y de la construcción. Entonces, una primera parte que realizamos acá desde la coordinación de esta recopilación de la información por parte del DANE, que éramos los que liderábamos esta parte. Entonces, lo primero que hicimos fue elaborar una estructura del documento, ¿sí? Plantear como una estructura del documento final, que era lo que íbamos a, a entregar al final del día, ¿cierto? Entonces hicimos una estructura en la cual tenía una introducción, el objetivo, el alcance, un marco de referencia, al cual ustedes como pueden ver, al lado hay un lado paréntesis, quiénes son los que elaboraban esa parte. Entonces nos correspondía a nosotros desde acá al DANE en Colombia, pues poder reconstruir la introducción, los objetivos, el alcance, el marco de referencias, ¿sí? Unos conceptos básicos, en fin. Y luego del quinto punto hacia adelante, pues ya era la recopilación real de las experiencias de medición de precios y volúmenes de cada uno de los países. Aquí se los traigo a colación en colorcitos porque asimismo, como ahorita les voy a contar, me voy a pasar un momento, me voy a adelantar del proceso, cómo logramos esto. Entonces fue que, digamos, les presentamos la estructura a cada uno de los países y a medida que lo íbamos para identificar cada país, en qué parte del documento iban, entonces los colocamos en colorcitos simplemente para que visualmente pudiéramos detectar más fácilmente. Entonces, el rojo se lo asignamos a Chile por su bandera, digamos el azul celeste a Argentina, el verde a México, el amarillo a Colombia, y entonces así le dimos como la estructura del documento y entonces ya sabíamos en cada país en qué parte del documento nos iba a contribuir y en qué parte de cuando nos enviaran la información cada país, en dónde iba a ir, ¿cierto? Porque lo importante era esa parte, que poder tener un documento compilado, pero que fuera uniforme, que fuera identificar cada una de sus experiencias muy fácilmente en un buen contenido, con un orden lógico y coherente. Entonces así fue que diseñamos acá de parte de Colombia la estructura del documento y le dimos esta color, les presentamos a cada uno de los países. Obviamente una de las primeras reuniones fue esta tabla de contenido para que socializar y que cada uno pues también diera su aporte si les parecía bien o podíamos cambiar algunas cosas. Pero básicamente quedó tal cual. Y como les digo, pues aquí recopilábamos cada una de las experiencias que al final del día, perdón, al final de la presentación, vamos a hacer un resumen de que cada uno que aportó, ¿de acuerdo? Simplemente ahorita les estoy aquí mostrando como la estructura del documento, la parte, entonces como en colorcitos cada uno. Ah, bueno, Brasil, miren, azul, que no faltaba aquí Brasil, Chile, Brasil, etcétera, en esa parte de la primera estructura del documento, en el cual pues terminaban unas conclusiones, un glosario y como todo buen documento metodológico y técnico y demás, pues su bibliografía que respalda cada una de esas afirmaciones que se hacen dentro del documento, pues, como tal. Bien, y entonces, bueno, la estrategia para después de tener ese contenido, ese documento, pues la estrategia para la elaboración, pues ya teníamos que, pues Colombia, pues era la parte de aquí donde coordinábamos a cada uno de los países, como lo dijo Olga, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, que eran los que teníamos en la parte de índices de precios de volúmenes, ¿cierto? Entonces, lo primero, la primera estrategia fue poder, tuvimos un acercamiento mediante vía correos a cada uno de los países,
como recordándoles, hey, mire, estamos en septiembre, o bueno, fue una fecha, algo así, estamos en esto y no hemos recibido documentación respecto a lo que se acordó en tal mesa de trabajo, entonces, por favor, envíenoslas. Entonces, digamos, empezamos como esa estrategia, como un acercamiento inicialmente mediante correo, ¿cierto? Entonces, a cada uno de los países. Les manifestamos a cada una de las áreas que podían compartir sus experiencias y ahí empezamos como, oiga, como unos lineamientos básicos, ¿cierto? Empezamos en los correos a enviar como unos lineamientos básicos de la documentación como tal. Simplemente que cuando empezaron a llegar los primeros documentos, ¿sí? Los primeros documentos, eh, vimos que, o fue un primer documento, no recuerdo ahorita qué país fue el que nos entregó la primera documento, entonces dijimos, uy, eh, y contrastamos con los documentos que teníamos, entonces pensamos de que aquí para poder que sea armonioso debíamos tener como una línea de buenas prácticas, ¿cierto? Entonces, lo inicialmente fue que acordamos con cada uno de los países que utilizáramos la clasificación de la SIU, la clasificación internacional uniforme, esa fue la primera parte. Luego, desde parte acá, desde Colombia, al ver esa parte de la documentación que nos íbamos recibiendo, entonces decidimos plantear un documento modelo que fuera, que tuviera una estructura coherente para que los demás países nos entregaran la información en ese formato, ¿cierto? Y que al final del día, cuando fuéramos recopilando, la documentación fuera coherente. Independiente, como dice acá el tercer punto, que dice cada país es independiente a sus procedimientos, ¿cierto? En este tipo de documentos no hay una revisión científica respecto a cómo ellos construyen cada país sus índices. Eso es, en este tipo de documento, pues eso sí quedó claro desde el principio que se iba a respetar esa independencia científica, esa técnica o proceso estadístico que aplicaban en cada uno de sus volúmenes, pero sí le dimos en el punto 2 una estructura al documento como tal, ¿cierto? Como, hey, listo, entréguenos sus índices, pero por favor, mire, esta estructura, ¿sí? Entonces, que fuera la parte coherente para que al final del día pudiéramos tener esa buena práctica y poderlo recopilar y que al leer el documento fuera como tuviera una buena estructura y no como, aunque iba a ser un documento de partes de cada uno de los países, así como cuando en la universidad nos decían, bueno, trabajo en equipo, trabajo en grupo y repartíamos los temas y después los pegábamos y el profesor decía, uy, pero era en equipo y no individual y ustedes hicieron fue un sándwich. La idea era poder minimizar esa anotación del sándwich y que se viera un documento más coherente, ¿cierto? En esa parte. Y que el último punto, garantizar el acceso a la metodología, bueno, y que pudiéramos, y que asimismo poder garantizar el acceso a la metodología de la construcción de los índices de precios y volumen. Eso era importante. Era el objetivo ahí también que esa buena práctica era que ese tipo de documento garantizara el acceso a la metodología, ¿cierto? Eso era lo importante. De pronto listo. En esa parte, después de como eso, como el consenso que quedamos con cada uno de los países y los mandamos en correo, pues llegó un momento como la primera presentación que hizo acá el director Juan Daniel, no me acuerdo si fue en septiembre, fue una de esas fechas, y teníamos el documento un 10%, 15%, una cosa de ese estilo, ¿cierto? Entonces vimos que aunque estábamos en esa fecha, llegando a ahorita noviembre, posiblemente no, con esa misma estrategia que empezamos, no íbamos a llegar a tener un documento completo, ¿sí? Esperándonos. Entonces, no recibíamos, posiblemente pues
entendemos esa dinámica porque posteriormente nos la dijeron cada uno de los países y también pues el COVID, pues una de las cosas que trajo el COVID, eh, eh, pues lo digo por acá el DANE, fue más trabajo, ¿cierto? Más investigación, porque tuvimos que abrir el panorama a buscar nuevas metodologías, nuevas cosas y más trabajo en casa. Uno posiblemente aquí en casa trabaja más que en la oficina o cosas de ese estilo. Entonces sabíamos la carga de trabajo que de pronto tenían los otros países, ¿cierto? Respecto a esa parte del COVID que pues que hizo sus cosas buenas y también sus cosas no tan buenas como en esa parte. Entonces decidimos aplicar una estrategia diferente, entonces ahí nos comunicamos con Claudia del Camino para que nos ayudara que nos ayudara como a tener un contacto con los países. Ella también nos aconsejó, oiga, y nos han reunido, entonces como nos dio esa idea y nada, entonces desde mi dirección, desde mi coordinación, entonces dije, no, nada, pues voy a mandarles ya de una vez invitaciones a reuniones, sí, como tal. Bien, entonces lo que hicimos fue no mandar correos, sino de una vez invitaciones a reuniones, ¿sí? Y obviamente con correos que recordaran ese tipo de reuniones, ¿sí? Entonces, esas fueron las primeras, como de nuevo eso después de los correos llegamos a unas pequeñas reuniones con cada uno de los países individualmente, entonces yo les compartí la estructura del documento de nuevo, les hablé, les dije la estrategia, les dije, mira, va a haber una estrategia nueva, dado que pues entendemos que no hemos recibido documentos, pero también entendemos la cantidad de trabajo que están viviendo, pero vea que si seguimos con esto no podemos llegar a cumplir la meta en noviembre, en finales de octubre que queríamos, ¿cierto? Eh, tener esta parte, entonces decidimos, mire, sentar un cronograma con cada uno de los países y reunirnos cada 15 días nos reuníamos, al último ya nos reunimos, las últimas reuniones fue al mes, ¿sí? Cosas de ese estilo, pero fue así, pues, para poder lograr, digamos, la completitud de la información que hoy en día ustedes tienen. Entonces fue esa estrategia que yo me inventé, sí, que con fue una luz que nos dio, como una idea que nos dio Claudia del Camino, pero yo le agregué la parte de tener un cronograma y un seguimiento, y como, hey, eh, mire el documento, cómo vamos a estar detrás y esa parte, listo. Luego, pues después nos recibimos un correo de la CEPAL y tuvimos obviamente unas reuniones con la CEPAL y también nos mandaron una documentación para que le compartiéramos a cada uno de los países y que había una parte que en el documento, un documento inicial que habíamos enviado, no veía la inclusión de la perspectiva de género, entonces que se había acordado. Entonces también hicimos una reunión y les presentamos, les dimos el material, hablamos, nos contaban, es que mire, un índice de precios y volúmenes, pues la inclusión de género no la vemos por etcétera, etcétera, pero algunos países sí empezamos a trabajar en ese aspecto. Nosotros también acá desde Colombia, en nuestro índice, pues obviamente tampoco teníamos la inclusión. Desde parte, digamos, en experiencia de nosotros ya propia de aquí del DANE, pues tenemos un área que está que trabajan en esta línea y pues fue gratificante para nosotros poder contar con otras personas que ya tenían experiencia en esto. Nos sentamos con ellos y nos enseñaron, empezamos a mostrarles lo que hacíamos y trabajar y a ver cómo podíamos incluir en esa perspectiva de género, tanto que nació, ahorita estamos haciendo un índice de informalidad empresarial. Estoy liderando esa parte, estoy liderando y estoy incluyendo desde inicio, desde cero, pues la inclusión de la perspectiva de género que antes no lo contemplábamos muchas veces cuando estamos haciendo este tipo de metodología, ¿cierto? Entonces, son cosas grandiosas que uno aprende, ¿no? Pues, y que de pronto no lo había visto y entonces de otra mirada cuando le dicen, mire, es que esto es importante para esto y esto y tenemos que abrir el aspecto respecto a esto, entonces uno ya comprende, pues, la dinámica de esa parte. Bien, finalmente, pues
hacíamos reuniones, bueno, les contaba sobre las reuniones en cada uno de los países y como les digo, mire, pues tenemos el cronograma de actividades y muy puntualmente entonces nos reuníamos con ellos y cada una de las fechas que teníamos y íbamos mostrándole los avances, también les íbamos mostrando a cada país, oiga, país, mire lo que le faltó esto, no nos incluyeron la bibliografía o el documento, cosas de este estilo, íbamos afinando, 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 tanto que hace, no sé, es que como tengo tantas cosas en la mente, entonces no me acuerdo ahorita, pero tanto que les enviamos en el último informe que debíamos entregar, ya les habíamos entregado como el documento final y lo llamamos documento final preliminar. Era tanto así mi acoso con ellos y tanta energía que le botamos a esto que pudimos cumplir satisfactoriamente y con una buena calidad, ¿no? Porque también nos reuníamos con ellos, les compartimos todo el documento, hubieron sugerencias también de los otros países para ir compilando para la completitud y para la forma y también en algunos tipos de contenido como tal. Entonces, así pudimos, con ese plan de actividades que teníamos, más otro cronograma, pudimos llegar a la meta de poder tener al 1 de noviembre casi el 90 o un poco. Nosotros pudimos ir al 90, pero realmente teníamos mucho más, como un 98% de documentación. ¿Qué nos faltaba realmente? Una retroalimentación de la CEPAL para poder complementar y terminar el documento en el cual pues estamos en esa parte terminando, ¿cierto? Entonces, ya para entregar estos días. Ahora sí, como digamos parte final, les vengo yo, esta partecita, en la última reunión de cada uno de los países les conté respecto a esta reunión que tenía y esta presentación de cómo habíamos construido el documento y yo quería traerles a esta reunión una partecita de cada país y que ellos, y les conté el objetivo de la reunión, pero quería traerles una, aunque ellos no estuvieran acá en la reunión, quería traerles un pedacito de lo que, de un mensaje de cada país a esta reunión. ¿Y para qué? Para poder continuar con estas buenas prácticas, ¿cierto? Para poder eh, eh, saber que este tipo de experiencias pueden ser enriquecedoras no solamente para los que construimos este documento, los países, sino que también van a poder permitirnos abrir el panorama a otras regiones, poder saber, poder aprender de otras regiones y asimismo ellos nos pueden consultar a nosotros, ¿cierto? Eso es lo que queríamos como que cada uno de los países nos transmitieran. Entonces, les voy a traer el resumen, entonces lo que yo les dije, mire, ahorita al final del día pues les digo en qué cada país en qué nos contribuyó, entonces esa es la primera parte. También yo quise que nos incluyeran ahí en esto, cuáles eran los usuarios de la información, ¿cierto? Que es muy importante saber, porque asimismo podemos al ver quiénes son los usuarios de la información dentro de nuestros países, podemos ver que de pronto hay otras necesidades que no vemos, ¿cierto? Entonces, que podemos pensar en futuro para también poder empezar también a construir ese tipo de índices. Y eso era lo que yo quería, que cuando se hiciera la presentación final de este documento, poder transmitir que se transmitiera eso, ¿cierto? O sea, quiénes son los usuarios de la información, que es aparte de un documento listo, pero realmente quiénes son los usuarios de la información, porque al saber quiénes son los usuarios de la información, uno ve cuáles son las necesidades, ¿cierto? Y entonces se puede uno interesar en esos temas y entonces en cada uno de nosotros, en nuestros países, podemos poner el granito de arena para que diga, mire, podemos hacer esto, ¿cierto? También, ¿por qué no hablar de los obstáculos encontrados cuando estaban construyendo este tipo de documentos? Y otra parte que yo quise que colocaran era que cuál cree que sería su aporte tanto a este documento como el documento completo. Bien, entonces eso fue lo que cada país que les vengo a traer, pues se los voy a exponer. Entonces, digamos, aquí el INE de México, pues ellos nos contribuyeron con la generación y transmisión y distribución de energía eléctrica, o sea, son unos índices para la distribución de energía eléctrica, suministro de agua, perdón,
suministro de agua y gas y productos al consumo final. También tienen un índice de costos a la construcción, tienen transporte y correos de almacenamiento, tienen servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles y tangibles, servicios profesionales científicos y técnicos, servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos. ¿Quiénes son los usuarios de esta información? Entonces, con lo que les acabo de leer, pues fueron con lo que nos contribuyó México. México fue uno de los países con más temas que nos contribuyó en este documento, toca decirlo, entonces en esa parte. Y ellos nos dicen que los usuarios principales de esta información son las instituciones públicas y privadas del país, también instituciones académicas y científicas nos contaban que demandaban mucha información, ellos eran muy consultados por instituciones académicas que tenían aparte también varios convenios entre instituciones privadas y públicas allá en México y entonces ellas eran lo que les ayudaba a seguir adelante con esta parte y obviamente organismos autónomos. Los obstáculos encontrados, pues el seguimiento de precios y servicios presentan algunas dificultades, principalmente en la calidad del servicio que cambia con el tiempo y cuantificar los cambios de calidad en servicios similares por productos. Entonces ellos decían que esos son los obstáculos, es poder medir eso, ¿cierto? Poder cuantificar los cambios de calidad y servicios similares a productos es muy difícil. Entonces como que eso eran las partes de obstáculos, pero asimismo también nos decían que eran los retos que tenían y que era lo que despertaban y poder investigar otras metodologías. Bien, ¿y cuál cree que sería el aporte? Entonces ellos nos dicen que exponer las principales características de los índices de precio y producción y de precios y productor y compartir los parámetros bajo los que se elaboran, que, que, que ese es un gran aporte, o sea, cómo se elaboran, entonces esa parte, poner en el alcance a los países miembros de la CEPA las experiencias del INE en la medición de precios y los servicios que se mencionan. Bien. Brasil. Brasil, ok, aquí una partecita de la parte del documento que no les conté, digamos, bueno, fue un pequeño obstáculo al inicio y fue que habíamos acordado que el documento quedara en un solo idioma, ¿cierto? Inicialmente Brasil pues, nos envió su documento igual en el formato que les habíamos dicho pero estaba en portugués. Bien, entonces ellos inicialmente en una de las reuniones pues nos hicieron saber que pues que no tenían como un traductor que les tocaba traducir por Google Translator o Google ahí parte de esa parte, pero que no tenían un traductor oficial y que les pudieran ayudar y que quedara demasiado. En las reuniones, la que nos acompañaba de parte de Brasil en las reuniones que estábamos siempre con la mejor disposición y sabíamos que pues la cantidad de trabajo, imagínense, pues era la directora de cuentas nacionales de Brasil, entonces tenía mucho trabajo, pero ya sacaba el espacio que era como digamos, una de las pocas personas que sabía español en el instituto, entonces ella era la que nos acompañaba para la traducción cuando las reuniones. Entonces, ella misma nos decía pues que no tenían un traductor oficial y esa parte. Entonces fue cuando acá en Colombia, pues preguntando aquí con nuestro equipo de relacionamiento, con Juan Camilo, entonces le preguntamos acá indagando que si aquí podíamos, si teníamos traductores. Yo sabía que habían traductores pues de inglés a español, pero de español a portugués, pues, y precisamente llegamos con la suerte de que había un compañero que era especialista en varias lenguas, en ellas pues también se había especializado en portugués y era traductor oficial, pues fue como la salvación en esta parte, fue muy chévere. Entonces desde acá en Colombia hicimos la traducción y obviamente se las enviamos a Brasil y especialmente a ella, la directora, ahorita no recuerdo el nombre,
y para que ya le echaran una leída. Entonces hubieron algunas, sí, unas palabras que cambiamos respecto a la traducción, pero fueron muy pocas, una o dos, ¿sí? Que la frase cambiaba respecto a lo que había en mensaje en portugués. Entonces fue muy chévere, entonces fue muy parte de esa también experiencia. Eh, Tanto el documento también lo tenemos ahí recopilado, pero entonces que el documento quedó en español como tal. Digamos, me faltó esa parte ya en los obstáculos comentarlo, sino ahorita que llegó aquí a Brasil me acordé. Bien, entonces ellos contribuyeron con el índice de volúmenes de servicio de salud. Eh, Ellos nos dicen que los usuarios de esta información son asesores ministeriales, analistas gubernamentales, economistas, gestores sanitarios, gestores de política pública, investigadores universitarios. Entonces, ellos también nos contaban los convenios que tenían con los investigadores universitarios y también nos decía que era muy particular, que no solo los que nos contaban que había una red académica muy fuerte en Brasil, o sea, que había mucha gente que iba a estudiar a Brasil de varios países, no solo de aquí Latinoamérica, sino nos decía que también de Europa hasta de África. eh, Ellos eran había un foco de la parte académica en Brasil. Entonces nos contaba que había muchos investigadores que consultaban esta información tanto de Brasil como de otras partes del mundo. Bien, obstáculos encontrados. eh, los obstáculos encontrados, pues ellos nos dicen que el índice de volumen de servicios de salud tiene como fuente la base de datos del Ministerio de Salud y el organismo regulador es el sector salud. Por lo tanto, dependen de la calidad de estos datos. Es más, los obstáculos van a depender acá en la parte de la calidad de los datos. Bien, como esos son como los obstáculos, pero también son retos, como los demás nos cuentan, siempre digamos como esos obstáculos siempre se vuelven retos y después al final del día fortalezas porque les permiten buscar otro tipo de metodologías para suplir esa parte de algunos obstáculos encontrados. Bien, ellos nos dicen que el aporte que podrían a este documento pues es la difusión de la información sobre el sector salud que contribuye a la formulación de políticas públicas. Esa es la parte que cree que un documento como estos podría contribuir a la parte de la formulación de políticas públicas, especialmente en el área de salud. Bien, Chile, muy juiciosos. Eh, Ellos nos contribuyeron con el índice de producción de electricidad, de gas y agua. Bien, los usuarios, nos cuenta que los usuarios de esta información pues son el Banco Central de Chile, investigadores y estudiantes. También nos cuentan de la parte académica es muy fuerte, ¿cierto? Ellos que la contribución, entonces, no me acuerdo cuál de estos, tenían muchas contribuciones en la parte, tanto investigadores como estudiantes, que le ayudaban a afinar. Ellos nos contaban esa parte, esas historias. Bien, obstáculos encontrados, pues dado el dinamismo del sector, este debe estar permanente en revisión metodológica para así medir de manera correcta esta actividad económica. Y ellos dicen o nos dicen que el aporte a este documento pues sería proveer a los usuarios público, privado y investigadores de un índice con diferentes tipos de desagregación actualizado, consistente y oportuno, que cuenta con la dinámica del sector de electricidad, gas y agua a nivel nacional, lo cual puede ayudar en la toma de decisiones en las empresas del rubro, en políticas públicas y en investigaciones. Argentina. Entonces, también Argentina fue otro de los países con más contribución en partes del documento y entonces ellos también nos ayudaron con lo que es la demanda de energía eléctrica, gas, distribución de agua y gestión de residuos. Bien, y de transporte, almacenamiento y servicios postales, servicio de telecomunicaciones. Bien, y dice que la principal fuente de la información proviene de registros administrativos de los organismos reguladores. En los casos en que estos no están disponibles o demoran su publicación, se complementan con relevamientos propios del sector.
Experiencia en la medición. Bueno, ok. Los usuarios de esta información nos dice que son institutos, la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, obviamente el mismo INDEC y la Dirección Provinciales de Estadística para el cálculo del PGB, instituciones privadas y público en general. Creo que lo otro lo repitieron, es lo mismo, entonces no lo voy a leer. Obstáculos encontrados, pues dado que las fuentes son organismos regulatorios o encuestas, no se presentan dificultades para la disponibilidad. Dado que las fuentes son información de registro del Banco de la República de Argentina, no se presentan dificultades para la disponibilidad mensual de la información de base. Sin embargo, no se cuenta con los datos necesarios para el cálculo de las exportaciones e importaciones del SIFMI al resto del mundo y para definición y disponibilidad de los deflactores apropiados para préstamos y depósitos de moneda. Entonces no se cuenta con deflactores apropiados para préstamos y depósitos de moneda nacional y extranjera. Ellos nos dicen que el aporte que podría tener en esta parte del documento serían los aportes más importantes del documento son la descripción exhaustiva de los indicadores seleccionados, como también el relevamiento a partir de las encuestas sectoriales y el uso de registros administrativos. Los aportes más importantes del documento son la descripción exhaustiva de las encuestas seleccionadas, el plan de cuentas del Sistema Internacional Financiera de la República Argentina y la selección de los índices específicos seleccionados para la deflación de las series a precios corrientes. Bien. Uy, me faltó aquí la de nosotros, la de Colombia. Bien, creo que tenía una versión, en este computador tenía una versión anterior, la última entonces, pero pues yo les cuento aquí de Colombia, nosotros contribuimos con dos índices, el índice de precios y volumen de alojamiento, el cual pues nos permite deflactar una producción que se llama, un producto que tenemos que es la encuesta mensual de alojamiento. Entonces ese índice nos permite deflactar a precios constantes lo que son ingresos y producción. Bien, también contribuimos con el índice, el COSIBI, es un índice de construcción de vivienda. Nuestros principales usuarios de la información es el del índice de precios de alojamientos y el principal usuario es el DANE, es la misma encuesta de alojamientos, sí, como tal. Y también en cuentas nacionales, ese digamos es más de uso propio. No está publicado para fuentes externas, ¿sí? Es más uso propio. Pero el COSIBI sí es el de índice de construcción de viviendas. Nuestros principales usuarios pues también es cuentas nacionales. También aquí tenemos varias operaciones de construcción como el IPOC y varias de infraestructura, ¿sí? Principalmente, pero también ese índice es muy demandado por todas las entidades, tanto privadas y públicas, que trabajan con la parte de construcción, tanto de obras públicas como de construcción de viviendas y de espacios públicos. Bien, y obviamente me imagino que también la academia y demás fuentes de ese estado. Nosotros en los obstáculos encontrados para la construcción del índice de alojamiento, nuestro primer obstáculo, básicamente cuando lo estamos construyendo, nos llegó la pandemia. Bien, y teníamos pues el alojamiento a tope y un siguiente mes al cerrar todos los establecimientos, pues los precios en sí existían, pero la demanda no. Entonces ahí fue cuando el primer obstáculo fue buscar una metodología que pudiéramos medir ese precio, que seguía existiendo un precio, aunque los establecimientos estaban cerrados, no significaba
que los precios de las habitaciones no tenían, sí tenían implícitamente, había su precio. Entonces, digamos, ese fue el principal obstáculo que teníamos, y ese fue uno de los retos acá dentro del DANE, poder construir ese índice. El de construcción de la vivienda, los obstáculos también es como casi siempre en estos tipos de índices, la información, ¿no? Como tal, el nivel de desglose necesario para poder construir un deflactor o un índice de precios y volúmenes, siempre es muy importante, ¿no? Y que tengan obviamente las variables necesarias. Entonces, digamos, ese es uno de los primeros obstáculos al principio, en el cual nos tocó hacer unos planes de contingencia, como nuevas encuestas, nueva información auxiliar, completitud en esa parte. Y el aporte, pues imagínense, pues el aporte que tendríamos nosotros al brindarlo en el documento, pues el aporte es que compartir esa parte metodológica, y compartirles esos obstáculos que encontramos cuando nos llegó el COVID, y poder compartir esa metodología a los demás países. Creemos que es uno de los aportes más grandes, en el cual es un enriquecimiento mutuo para los países, tanto leerles lo que ellos hacen como que nos lean a nosotros, y obviamente asimismo también nos hagan observaciones. Ese creo que es el aporte grande que tienen no solo, digamos, cada uno de estos índices, sino en sí, en globo, todo el documento como tal. Y no, pues no es más. Muchas gracias por escucharme. Ahora sí, pues los escucho a ustedes. Muchas gracias, Eurides, por esta completa presentación. Sin duda ha sido un detallado recuento de la colaboración de muchos países, y sabemos que muchos de quienes nos están escuchando ahora están ansiosos de poder revisar este documento, así que les recordamos que el documento final va a estar disponible a partir de la próxima semana, luego de que todos estos documentos, bueno, este junto con los demás documentos hayan sido presentados en la Conferencia de Estadística de las Américas. Le recordamos que si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, puede levantar su mano virtual, o bien escribirnos por el chat, para que la consulta pueda ser respondida por Eurices. Tengo una mano en este minuto, pero a ver si Pía me ayuda a abrir el micrófono de S. Marconi. ¿Tiene ya acceso al micrófono? Sí, ya está en el panel, puede hablar. Muy buenos días a todos. En realidad, había enviado mi consulta por chat. Y sobre todo mi pregunta es más que nada una consulta si es que el grupo de trabajo que abordó este tema consideró incorporar algunas recomendaciones del informe Atkinson en la medición de los servicios, principalmente en materia de salud y educación. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias por su consulta. sí, como de pronto, no sé si su merced me escuchó, uno de los países contribuyó con ese tema, creo que fue Brasil, con un índice de salud, en servicios de salud. Sí, esa era la pregunta. Bueno, en realidad el tema de la medición de los servicios de salud y de educación tiene una perspectiva bastante más amplia, sobre todo en materia de cómo se los mide y cómo se los evalúa, tanto en términos de valor y obviamente su distinción en volúmenes y precios, pero es una materia en realidad bastante más compleja que yo supongo está en consideración en las guías para la revisión del SCN 2025.
No, muchas gracias por la respuesta. Sí, es que mira, de pronto fue de pronto muy vacía, digamos como al principio, eh, digamos, cuando se hizo la recopilación de esta información hubo una reunión previa en la CEPAL, ¿cierto? Entonces cada país, como había ese tema, ¿no? Y cada país eh, alzaba la mano y decía, mire, nosotros tenemos o construimos este tipo de índices, ¿cierto? Entonces, cada país respecto a lo que tenían, levantaban la mano y decían, nosotros tenemos un índice de alojamiento, entonces podemos construir con un índice de alojamiento como tal. Entonces, más a la recopilación de pronto a lo que te refieres, este es una recopilación de las experiencias o los aportes que nos hacían cada uno de los países. Aquí es voluntariamente cuando hubo esa reunión, nos decían, mire, nosotros podemos eh, aportar con tal índice. El otro país, como Brasil, dijo, hey, yo puedo aportar, tenemos este índice de salud, ¿sí? De servicios de salud. Bien, pero como tal tema específico no es que se haya definido, hey, ustedes tienen que trabajar sobre este tema específico o esta amplitud como tú lo dices, que es muy grande, obviamente, servicios de salud y educación, dependiendo la necesidad como tal, ¿sí? Pero me hago entender, entonces es simplemente los aportes de que cada país que desde su trabajo que tenían dentro de sus institutos y nos podían compartir, eso era. Entonces, Perfecto, muchas gracias, Eurides. Tenemos a Daniel Zurita también con la mano arriba, a ver si Pía nos ayuda. Daniel, ¿tienes ya acceso al micrófono? Daniel, si nos escuchas, ¿tienes tu micrófono apagado? Ya lo aprendí, muchas gracias, Ahí Olga. está, perfecto. Saludos, compañeros, y nuevamente felicitaciones por estas iniciativas y estos espacios que ha promovido la CEPAL y conjuntamente con otros países. En ese sentido, les saludamos desde el Banco Central del Ecuador, institución responsable de la construcción de las estadísticas de síntesis macroeconómicas en el país. Estaremos muy expectantes a la disponibilidad ya del documento, justamente para profundizar algunos elementos, algunos criterios ya más técnicos, ¿no? En cuanto al tema de la medición de precios de volúmenes en el sector servicios y construcción, ¿no? Sin embargo, una consulta referente a la experiencia de los países en cuanto a la construcción de índices de precio, de volumen a nivel subnacional, es decir, a nivel de regiones, de departamentos dentro de los países, justamente para a partir de esta información tener una perspectiva un poco más territorial. Muchas gracias. sí, algunos países tienen ese tipo de desglose, nosotros en Colombia tenemos el de alojamiento, sí lo tenemos desglosado por la necesidad también de la operación de alojamiento, entonces tenemos por regiones, entonces sí, digamos en esa parte, digo, hablo por colombiano, que el de que propusimos el que teníamos aquí manejando el de alojamiento, sí tenemos también al nivel de subregiones, aquí en el parte tenemos y también desglosado por tipo de alojamiento, como tipo de habitaciones que es sencillas, dobles, etcétera. Entonces, un poco más desglosado. Y cada uno de los países, dependiendo, ellos sí, alguna vez hacíamos la pregunta, y como todo, siempre depende de la información disponible que se tenga, ¿no? Entonces, algunos de los índices, como después van a ver en el documento final, de algunos países sí están a nivel nacional y desagregado en algunas subregiones, pero todo lo que depende, pues como todo, pues en su construcción, como nos indicaba en cada país, o depende siempre de la disponibilidad de la información que tienen. Entonces, muchas veces, aunque la metodología puede existir, en la vida real no lo pueden construir a ese nivel. Pero sí hay varios que lo tienen al nivel de su región y están las metodologías que nos compartieron. Perfecto, Daniel. No sé si queda aclarada tu consulta. ¿Quisieras aportar algún otro elemento? Sí, o sea, igual muy expectante a revisar el documento y claro, o sea, considerando, como comentaba Eurides, mucho dependerá de la calidad y de la disponibilidad de la información a nivel subnacional y justamente en función de ese punto de partida de la información de base
identificar los métodos, ¿no? Que también es otro elemento clave para poder construir un índice que sea de calidad, tanto a nivel nacional como subregional. Particularmente nosotros en el Ecuador, dentro de la construcción de las cuentas nacionales regionales, nos insumimos de información varia, ¿no? Y justamente el sector servicios de la construcción, dada su carácter también de alguna manera informal en la economía nacional, nos resultaba también importante un poco conocer las experiencias de los países de la región y en función de eso también fortalecer el trabajo acá en el banco, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, por ahora no tenemos más consultas en el chat ni más manos que hayan solicitado la palabra. Así que en honor al tiempo, yo quiero agradecerle al Dane, bueno, especialmente a Eurides, que nos ha acompañado el día de hoy presentándonos los resultados de este grupo de trabajo. Y antes de cerrar, quisiera dejar los invitados a nuestra penúltima actividad de esta serie, que va a ser el próximo lunes 22 a la misma hora, en donde conoceremos los resultados del grupo de trabajo de desastres. Recordarles también, antes de cerrar, que todas las grabaciones y las presentaciones se encuentran disponibles en la página web del RTC de la CEA, que les acaban de compartir por el chat, así que les agradecemos a todos su presencia y los esperamos el día lunes. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias, la verdad, y es un placer.